Bienvenidos al Café del Mago. Hoy estoy con Carlos Latorre, él es coreógrafo, bailarín y director de danza OMTRI. Tiene más de 30 años de experiencia y podríamos decir que estudió filosofía, artes y arquitectura, pero es más por una búsqueda, como un espíritu inquieto del conocimiento. Hoy específicamente voy a hablar con él sobre cuerpo y chamanismo, pero desde la danza. Eh, des- ya hemos venido hablando, llevamos como unos 10 minutos más o menos hablando, estamos calentando motores y pues nada, ya lo que hemos tratado a nivel general es bastante increíble. Así que nada, vamos a arrancar ya y Carlos, caballero, muchas gracias por estar aquí en el Café del Mago y sigamos con nuestra charla que está del carajo. Buenos días, gracias Juan Pablo por la invitación y por preocuparte por comunicar este tipo de temáticas que por lo general casi no se tocan, casi no. Sí, el cuerpo, el chamán desde la danza. Bueno, el cuerpo humano es un recipiente del espíritu. Ujú. El cuerpo humano es un recipiente de fuerzas naturales que le permiten volar o elevarse hacia la divinidad, por decirlo así como muy genéricamente. El bailarín contemporáneo se alimenta de todas esas fuentes chamánicas y de todo el desarrollo académico de la danza hasta hoy en día, que son los grandes maestros de la danza de hoy y los grandes disciplinas y discursos de la danza contemporánea que se han logrado consolidar y proyectar en el mundo de hoy, proyectar en la sociedad de hoy. Nuestra danza o el arte de la danza contemporánea no es un arte muy apreciado porque no se divulga con gran eficacia como se divulga otras manifestaciones artísticas a la sociedad. Entonces, por ende, lo hace un arte de vanguardia reducido. Pero yo creo así muy naturalmente que una sociedad que no posee un arte de vanguardia en cualquiera de sus manifestaciones y expresiones es una sociedad atrasada, porque se queda repitiendo los mismos esquemas durante la eternidad y eso es atraso. La evolución de una idea es a través de la investigación, la búsqueda, una gran inquietud por saber, una gran necesidad de sapiencia, una gran necesidad y sensibilidad de espiritualidad, pero hablando de la espiritualidad que nos otorga el arte a través de sus contenidos y sus formas. No estamos hablando en contra de la espiritualidad religiosa, que es otra gran fuente de humanización, cuando es llevada libre de dogmas y de sistemas ideológicos religiosos. Pues sí, yo creo que también es que la danza está muy poco entendida, o por lo menos, a ver, yo que no sé nada de danza, a mí me hablan de danza contemporánea, yo veo un man en trusa vestido de negro tirándose el piso dando vueltas, eso para mí eso es danza contemporánea, yo no entiendo nada de danza contemporánea. Entonces, para mí conectar con esos, como con esos lenguajes, pues es como que voy a ver, ¿no? Claro. Y no me conecto. ¿Cómo puedo conectarme, por ejemplo, con el tema? ¿Cómo? Familiarizándose con el tema, sí, uno de entrada en los primeros niveles, en las primeras instancias de contacto con la realidad, se conecta de una forma. Ujú. Pero a la medida en que va profundizando y va adquiriendo información, se va conectando de otra forma más Ya. profunda. Ese paso es el que nos hace falta en nuestra sociedad contemporánea. Solamente tocamos la parte de la danza contemporánea muy superficialmente, entonces no permite el desarrollo de la sensibilidad, de la profundidad con una gran información. Entonces, ¿eso qué hace? Que se tergiverse o que no llegue el mensaje Ok. de la danza contemporánea. Mi mensaje de danza contemporánea, porque hay muchas formas de abordar la danza contemporánea, es desde lo chamánico, Ujú. desde el mito y la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque es importante regresar a las raíces y a las fuentes culturales para saber qué son y con base en esa información construir tu discurso actual, Ujú. contemporáneo. Ese es un punto así muy genérico. Ok. La danza contemporánea no posee gran público
porque también requiere mayor comprensión y también requiere un mayor esfuerzo intelectual. Ujú, ujú. Es lo mismo que si yo no estoy acostumbrado a escuchar música clásica o a Sí. Beethoven, Ajá. si estoy escuchando toda la vida vallenato o reggaetón, Sí. me va a costar mucho escuchar por primera vez a Beethoven, la Quinta Sinfonía. Pero como ya la Quinta Sinfonía está en todo lado, Ujú. la escuchas en los servicios de transporte público y en todo lado, entonces ya más o menos empiezas a familiarizar y adquirir una sensibilidad de apropiación sobre esa verdad estética y sobre esa verdad filosófica que plantea la Quinta de Beethoven. Claro. Claro. Eso. Entonces, algo similar puede pasar con la danza contemporánea, que al no estar a la sociedad colombiana, no estar expuesta a los discursos de alta estética y de alta abstracción y de poesía metafísica del hecho artístico de la danza contemporánea, pues no entiende. Claro. No va a entender nada. Claro. Y súmele a eso, además, que si no tenemos buenas escuelas de danza, no estoy hablando mal aquí de nadie, por Está bien. favor. No quiero hablar aquí nadie mal de nadie. Estamos aquí simplemente dando información y compartiendo con buena onda la información. Entonces, en Colombia pueden haber grandes escuelas, grandes artistas de la danza contemporánea, pero emigran, viajan, Mm. porque nosotros no suena bien decirlo, pero como nos dicen país subdesarrollado, no tenemos, la sociedad, la prioridad es materialista, no desarrollar las artes Ya. o desarrollar la espiritualidad. Eso se lo dejamos a la independencia, cada uno, cada familia, de acuerdo. Y no, debería haber políticas. El Estado debería tener políticas que permitan la evolución de la humanidad. No políticas que degraden la humanidad. Y es que eso hace parte también de una de las charlas que tuvimos la vez pasada, y es que yo lo que percibo es que al el Estado le interesa es el desarrollo del humano desde el punto de vista de lo material, pero no desde lo espiritual. Y ahí es donde el arte juega un papel fundamental. Es como, weón, primero voy a hablar de lo que se me da la gana. Segundo, porque tengo el lenguaje del espíritu. Conecto con el lenguaje del espíritu. Y eso no tiene mucho que ver con el sistema material en el que estamos inmersos. Entonces, decirle a un gobierno, oiga, preocúpese por la espiritualidad de sus ciudadanos, es como... Déjenselo al Papa. Exacto. Sí, eso, la iglesia se encarga de eso, para eso. Y nosotros le vamos a meter impuestos a las iglesias porque a nosotros nos interesa la vaina. Vale. Sí, para no como escaparnos y continuar con el tema, de acuerdo, la parte espiritual es manipulada por todas las entes de control, etcétera. Sí. El chamanismo, a través de la danza, es una ciencia muy antigua. Sí. Es una ciencia, hablo de ciencia porque tienen métodos científicos de investigación y de búsqueda del fenómeno cognitivo a través de otras formas no oficiales, como por ejemplo la intuición, el instinto y como la percepción a través de los sueños, de realidades, o la percepción de enfermedades a través de sistemas chamánicos muy antiguos que te determinan tu nacimiento y tu final. Ujú. Y eso es antiquísimo. O sea, Sí. hay chamanes que conocen tu nacimiento y tu muerte. Wow. Obviamente ellos no lo van a decir porque es prohibido. O sea, pero ellos, hay chamanes que desarrollan poderes sobrenaturales que les permiten ver la totalidad de la acción de la vida en el espacio-tiempo. Eso ya es ciencia cuántica. Ujú. Entonces pasamos a las realidades paralelas Sí. o a los mundos paralelos, hablando como con esas palabras, de nuestra realidad consensual, de nuestra realidad objetiva. Y a partir de esa información construyen métodos o caminos para curar, para sanar. Uno de esos es la danza, el canto. Ok. El canto y la danza ellos lo toman como instrumentos científicos, no como arte. Ok. O sea, nosotros empezamos a darle calidad de arte a la danza es en Occidente. Estoy hablando de culturas del origen de la humanidad, específicamente precolombinas, que es donde he estudiado más, leído más acerca del chamanismo. Y son sistemas de conocimiento tan complejos como la ciencia de hoy.
que no tiene la misma eficacia, es real. Ujú. Que no podemos cambiar esos sistemas ancestrales por los sistemas contemporáneos de sanación, es verdad. Se debe sumar, no quitar. Ya. Por ejemplo, con todas estas políticas que quieren quitar con la reforma de la salud, darle más hegemonía al chamanismo. Eso es peligroso en este momento, Sí. claro, porque está ya la ciencia adelantada, está la tecnología adelantada que hay que utilizar. Ujú. Eso no se debe excluir, quedaríamos súper atrasados. Se debe contener ambas informaciones, ambos conocimientos al tiempo. Y eso haría más eficaz la medicina para la curación de cualquier enfermedad. Pero no esa pelea que empiezan, no, que lo ancestral, a imponer lo ancestral sobre el desarrollo de la razón y el desarrollo de la lógica de hoy, eso es delicado, eso no es así. Ujú. Eso hay que sumar la intuición primitiva con la intuición contemporánea y con la razón y con el desarrollo de la razón, porque si no tuviéramos desarrollo de la razón estaríamos muy mal, Sí, absoluto. muy atrasados, es atrasados. A partir de la razón surge la armonía del mundo contemporáneo. Que eso se convierta en energía negativa, en guerras, en intereses políticos y ideológicos, eso es otro tema. Claro. Pero las fuentes siempre están ahí diseñadas o están expuestas para sanar, curar y elevar a la humanidad. Entonces, mi estudio acerca del chamanismo a través de la danza es cómo sanarnos a nosotros mismos y al observador a través de la danza. Pero yo le hago una pregunta ahí. ¿Eso es un ejercicio consciente en el cual yo digo, voy a hacer danza chamánica o el chamanismo pasa en la medida que yo dance? O sea, es una cosa que sucede o es algo que... Muy bien, como muy bien lo planteas, eso no es que sea totalmente consciente, sino que está en el inconsciente de la humanidad y en la práctica del desarrollo de los discursos de sanación va apareciendo esas definiciones, pero normalmente siempre esto es muy intuitivo, Sí. muy instintivo, muy intuitivo, porque ahí es donde yace el pálpito de la primitivo de la humanidad. El pálpito primitivo de la humanidad no se ha extinguido. Seguimos siendo igual de primitivos que desde los orígenes, que a través de los desarrollos de la sociedad y a través de los desarrollos del conocimiento y a través del desarrollo de las instituciones y a través del desarrollo de la contemporaneidad hemos logrado domesticar, entre comillas, ese animal, esa bestia. Pero esa bestia sigue intacta. Sí. En el momento que tú te descuides, te sale y te devora o devora quien sea. Esa es la fuerza primitiva de la humanidad. Yo trato de trabajar, de conectarme con esa fuerza desde la danza contemporánea. Y entonces tengo varias obras y varias coreografías que son solos y también composiciones en grupo. He trabajado mucho con alumnos universitarios de la universidad, en un momento Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Jorge Tadeo, Universidad Javeriana. Estoy hablando de la década de los 90, con el cual yo estaba comenzando mi investigación con mi compañera Elizabeth Ladrón de Guevara de Santiago de Chile. Hicimos un equipo poderoso que nos permitió llegar a estas universidades y hacerles una propuesta que elevaran de sus oficinas de bienestar estudiantil y aceptaran la danza como una materia, como una fuente de información, no solamente como una recreación para que los alumnos pasen el fin de semana chévere. Bien. No, que lo acepten como para una construcción de sí mismos. Cuiden su cuerpo, cuiden su mente y exploren su espíritu a través de la danza. Ujú. Y nuestra danza de ese momento era como muy poética, muy rockera para llegarle a la gente y como muy irreverente también en ciertas... rompíamos con lo clásico, pues yo soy de escuela clásica, de ballet clásico, pero rompíamos con las escuelas clásicas, rompíamos con el modernismo y quedábamos como náufragos flotando en el vacío de la contemporaneidad. Entonces ahí empezábamos a construir nuestro discurso de danza Ontri, que danza Ontri es un mantra, el OM que todos conocemos, el mantra universal, que nos permite conexión con la totalidad y con la unidad al mismo tiempo, según ese mantra. Sí. Y esto es hindú, esto es de la India. ¿Por qué uno conecta Colombia y la India? Porque dentro de las o Colombia y Sudamérica.
porque dentro de las investigaciones realizadas nos dimos cuenta y percibimos que había códigos de yogicus y códigos de danza de la India en Colombia, ¿Ah, sí? en la Colombia ancestral, específicamente la Guajira, específicamente el Baupés en Putumayo, específicamente los indios pijaos del centro de la cordillera central. Okay. Entonces, esos en sus prácticas tenían mantras similares. En sus prácticas con el cuerpo poseían posiciones del cuerpo similares como a la primera posición que todo el mundo conocemos del Hatha Yoga, que es la flor de loto. Sí. Resulta que esa flor de loto está aquí desde la posición de cuclillas. Sí, ¿en serio? No está desde la posición sentada. Ajá. Es una posición yógica, es una posición de poder. No. O sea, cuclillas. Sí. Y luego te sientas y es la misma traslación de la filosofía hindú. De la flor de loto. Eso pasa. Y eso nos dimos cuenta investigando ese punto. Entonces, ¿qué hicimos con esa información? Pues tratar de construir coreografías que hablaran de esas conexiones ancestrales entre Sudamérica y la India, por ejemplo. O sea que, bueno, pero eso ya me llama mucho más la atención, es el tema de la posición del cuerpo y cómo se traduce de una cultura a otra. Y yo creo que en un mismo espacio temporal, ¿verdad? O sea, o fue que hubo algún tipo de contacto entre tradiciones. Yo siento, hay teorías de antropología que hablan sobre el inicio del mundo como una Pangea, Sí, un solo continente sí, sí. rodeado de un vasto océano. Y desde esa Pangea empieza a fragmentarse por procesos naturales y se van dividiendo los continentes en procesos de fragmentación hasta obtener los continentes que tenemos hoy. Y tal vez esas semillas, a decirlo de alguna manera, de información cultural, de información religiosa, de información práctica para sobrevivir, para cazar, para construir rituales, estaban en esa pangea inicial. Y luego, al fraccionarse, cada retazo se queda con su información. Y posteriormente lo único que pasa es que se vuelven a comunicar a través de rutas marítimas, a través de diferentes formas de conexión. Entonces, creo yo, esto es una suposición, esto no es una afirmación, de que nuestro origen como culturas humanas es compartido, es común, y con el desarrollo de la vida y del tiempo y del espacio se fragmenta, pero en esencia las semillas fundamentales quedan que se reactivan con la posterior comunicación de los pueblos y la posterior entrega de información a otros pueblos, y se va armando lo que tenemos hoy en día, que es esta información, esta división Oriente-Occidente. No sé en la Tierra por qué nos dividen, porque esa tendencia agresiva de división, tal vez es control, pero desde la danza lo que vemos es que hay una riqueza de interpretación de lo mismo. O sea, hay una gran variedad, hay muchas cosmogonías, cosmovisiones de Dios, de la tierra y de la humanidad. Y La idea es que usted se conecte con eso a partir del cuerpo. Pero aquí tengo otra pregunta y es, claro, está el cuerpo, está el acto chamánico, pero hay otra esfera que no he explorado todavía, es el tema de la música. Para conectar el cuerpo y el acto chamánico, ¿uno se puede conectar con cualquier música o es necesario un tipo de música? claro, sí, gracias por esa pregunta. Sí, básicamente el chamán es ritual. El ritual es mística. La mística es misterio. Sí se requiere de música específica, de acciones específicas, de bebidas específicas y de un entorno específico. No puede ser cualquier lugar, o no puede ser cualquier música, o no puede ser cualquier chamán. Porque también hablemos dentro de la temática del chamán, hay mucho charlatán. De acuerdo. Y eso enferma, en vez de sanar a la sociedad, la enferma más, con tantas mentiras, etcétera. La investigación nuestra
es que la música sana. La música chamánica contiene elementos sonoros que trascienden las realidades de los que la escuchan y de la persona que ejecuta ese ritual. Entonces, pero eso estamos hablando del origen de la humanidad, ¿no? Sí, total. Entonces, posteriormente se van desarrollando otras disciplinas que complementan ese poder de sanar el mundo, ¿sí? A través de la danza, el canto, contar historias y danzar. La danza inicia totalmente chamánica. La danza es una respuesta natural del ser humano ante los estímulos de lo exterior, de la realidad, ante el estímulo de un rayo caído sobre un árbol que se enciende y a partir de ahí ellos no entienden eso y creen que es divino. Ya. Un árbol encendido por un rayo. Entonces empieza todo ese proceso del humano, de la metafísica y de la abstracción y de la capacidad de pensar más allá de lo directamente básico y de lo directamente humano y natural, que es un balbuceo o un grito o un desgarre o un arrebato con el cuerpo o pisoteo o pisonear la tierra o un aplaudir con las manos. Todo eso ya son elementos fundamentales de la danza primitiva. Ujú. O un temblor en todo el cuerpo por X o Y, fiebre intensa, o una herida porque se escapa de las garras de un tigre de sable, Claro. o una pisada de un gran mamut que lo dejó sin piernas en el proceso de escapar. Estamos hablando de actos muy genéricos de un momento prehistórico, el cual a través de la repetición del ritual se va construyendo la cultura, se va construyendo la civilidad, se va construyendo una definición de algo superior y no ese vacío absoluto de lo que es ser humano. Ser humano, pues, era un gran conflicto. Si es un gran conflicto para nuestra contemporaneidad, ¿quién soy? Ujú. ¿Qué soy? ¿Por qué soy? ¿Para dónde voy? Eso es un gran conflicto. Esas preguntas aún no tienen respuesta y está bien. Imagínate tú qué pasaría en el principio de la civilización en el cual el ser estaba todavía en grandes vacíos de construcción de estructuras que le permitan vivir en sociedad, o que le permitan desarrollar imperios, o que le permitan construir tecnologías, crear tecnologías que le permitan ir a la luna. Claro. Todas esas son procesos que parten de procesos fundamentales básicos como prender el fuego, o descubrir cómo se prende el fuego, o descubrir cómo muevo mis pies con un ritmo unívoco, porque el ser humano, el cuerpo humano, el ser, tiene ritmo. Eso no lo aprendió en ninguna academia, es ya un ritmo implícito, es decir, ya tenemos programas, O sea, ya hay una huella. hay programas que hay que activar. Entonces, ¿qué hace el chamán frente a eso? Ritualiza, investiga, explora y luego lo entrega a la comunidad para elevarla. Siempre es para elevarla, nunca es para traer demonios y la oscuridad, porque ya hay demonios y ya hay oscuridad. Claro, absolutamente. Algo así. Uf, absolutamente. Entonces, el chamán danzarín, danzante primitivo, lo que necesita es equilibrar ese mundo oscuro en el cual vive. Ujú. ¿Cómo lo equilibra? Con la búsqueda y la investigación y la creación de un mundo de luz. ¿A través de qué? De la danza, del ritual, el canto. Estoy hablando de las cuestiones más básicas, porque hay otros procesos más complejos que aparecen posteriormente. Pero la danza funciona como un instrumento de conexión con lo sagrado, si se puede. Esto es Mircea Eliade, Sí. filósofo, pero investiga la antropología. Entonces, a través de la danza se puede elevar la miseria de la humanidad. Ok. A través del canto puedes archivar la información del origen de las cosas y con esas palabras mágicas Ya. transformarlas en bien o en luz
o en una oración que te cure de males peores que todos siempre tenemos. Entonces, la danza, aparte de servir como un elemento de éxtasis primitivo, Sí. era una fuente de conocimiento como puede ser hoy en día el Internet. Por eso yo hablo de la danza como un oráculo, Claro. porque el ser humano, al poseer un cuerpo con forma, genera formas. Ujú. Y ese cuerpo, al tener contenido, se conecta con algo invisible más profundo que lo invisible. El ser humano, al contener un espíritu, por sí, por ese solo acto en sí, lo hace un super ser. Ya. O sea, el super ser de la forma y del contenido. Y si esa forma y ese contenido están conjugados armónicamente, es un super ser. O sea, puede ser un chamán. Total. O puede ser una persona que beneficie a la comunidad. Sé que la danza desde ese aspecto es una herramienta absolutamente terapéutica, pero también tiene un componente místico absolutamente alto. No O es... sea, dentro de mi investigación de vida, que más o menos lleva 30 años profesional y otros 10 años antes de estudio y con maestros de investigación de campo, porque yo tomo la danza no solamente para ser bailarín. Ujú. Mi búsqueda y mi inquietud por tomar la danza es como una fuente de conocimiento, Ya. porque investigué y sentí eso. Sí, es una fuente de conocimiento. Y si tú estás mal, te sanas a ti mismo. Si haces unas rutinas correspondientes y si mantienes es medicina, la danza se convierte en medicina. Ese aspecto es el que me interesó mucho. Pero para danzar con la estética de las formas, que también me interesa mucho, me seduce mucho la forma del mundo de la realidad, las formas que ubican la realidad. Pero detrás de esa realidad hay otras formas más sutiles que yo, pues, lo podríamos hablar de la cosmogonía del espíritu. Entonces la danza resalta las formas de la materia a través del espíritu, a través del arte, de la sensibilidad de la danza. Ujú. Y eso para mí es maravilloso. Claro. No he encontrado ese poder en otras artes. Para mí, estoy hablando De acuerdo. Está bien. desde mi triste historia. Entonces, eh, es importante decir que la danza, aparte del poder chamánico, tiene un poder espiritual de elevación, de Ujú. purificación y de amplitud de conciencia del ser. La sociedad contemporánea debería de conocer esa fuente y practicarla y entretenerse y divulgarla. Cuando hablo de danza, no solamente hablo de la danza, también está la teatralidad, está el teatro, está la música, está la escultura, está la pintura, está todas las artes que ayudan a crear mundos. Claro. La danza no se queda solamente moviendo el cuerpo, la danza se alimenta de todas las artes que le faciliten potenciar su elevación. Ya. Y eso ha sido, eso ha sido así desde los inicios. Pero es que yo también pienso que, o bueno, voy a hablar de un poquito desde mi individualidad, y es que Dale. a uno le cuesta también, pues, yo creo que, vamos, yo nunca había pensado la danza desde esta perspectiva, porque yo estoy supremamente alejado de la danza. Pero y uno de los motivos por los cuales también estoy alejado de la danza es porque estoy absolutamente desconectado del Te cuerpo. traumaron desde chico. Claro, no, total, total, total. No, y es que supuestamente la danza requiere unos pasos, requiere hacer uno, y hay unos imaginarios que hay alrededor de la Hay danza. diferentes clases de danza. Absolutamente. Pero uno que no está inmerso en el mundo de la danza, eh, pues uno se queda como con una idea y es una idea absoluta y ya, eso es danza y se acabó, es una cosa que no entiendo y es una Sí, cosa eso nos pasa a todos. Sí, exacto. Sí. Pero también pienso, primero porque no hay un conocimiento, digamos, de este tipo de temas que uno dice, miércoles, yo nunca había visto este mundo tan amplio, espiritual y metafísico de la danza, y Filosófico. filosófico. Exactamente filosofía. La danza es Es exactamente filosofía. claro, y se queda en una filosofía, entre comillas, filosofía súper barata y muy mundana de lo que es la danza, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado es porque ya sí hay una desconexión del cuerpo. Sí hay una desconexión digamos, del ser, de su ser, y se queda en un trabajo muy, muy intelectual, ¿no? Muy del mundo de las ideas y ya se acabó.
pero entonces en la medida que uno se conecte nuevamente con el cuerpo, ahí es donde ya empieza el trabajo y donde uno ya empieza a apreciar un poco más la danza desde el espíritu mismo de la danza, ¿no? Desde miércoles, que bello ese movimiento, y no es el movimiento per se, sino es el espíritu moviéndose a través del cuerpo también, ¿no? Vale, sí. El tipo de danza también, porque también como hay tanta variedad de danza desde el origen hasta el hoy, yo me he concentrado en una danza ritual al fusionar los fundamentos del ballet clásico, la danza moderna y el yoga para construir un cuerpo, para construir un ser danzante, místico, que tenga poderes para ayudar a la sociedad. Básicamente, aquí no es ego. Obviamente uno pasa por el ego. Sí, claro. Pero en mi caso, yo nunca he danzado para ser protagonista y venderme como el que más alza la pierna o el que más gira o el personaje más bonito. No me interesan esos niveles tan bajos de la percepción de la vida. Me interesan cosas trascendentes siempre. Ujú. La filosofía, la poesía, eh, la estética, el cuerpo, el movimiento, la energía que posee el movimiento, eh, la capacidad dramatúrgica de contar historias a través del cuerpo sin decir una palabra, eh, el desarrollo del cuerpo en lo posible, en su totalidad, en lo posible. Esas son las cosas que me interesan de esto. A mí nunca me ha interesado pues salir en televisión o irme o ser famoso con el Royal Ballet. Obviamente en un momento ansié estar ahí, Ujú. pero después ya no. Después ya no necesitaba ese protagonismo que te impone Occidente, que te impone la sociedad de consumo, que tienes que ser, para ser superior o triunfar o tener éxito en tu oficio, tienes que estar en Hollywood. Claro, sí. No creo en eso. No creo en eso, no creo en eso. No caí en esa trampa, nunca. Yo creo que el éxito de un buen artista de la danza y de este tipo de danza es poder continuar realizando el oficio, poder refinar su discurso, poder afilar sus técnicas y poder llegarle a la mayor cantidad de gente interesada en el tema posible. Es así, ese es el éxito. Para mí, no, yo no considero yo un fracasado porque no bailé en el Royal Ballet o en el New York City Ballet. No, para nada. Aprendí esas fuentes. Si no se dio, no se daría por algo. Pero no me considero un artista fracasado o frustrado. Yo he logrado en mi tiempo intenso dedicarme al mundo del arte dramático y de la danza, todo lo que he querido y lo que me he programado para superar. Ahora estoy en un momento de recoger toda esa información, de escribir una tesis que ya está escrita, que aún está en proceso de corrección, luego vendrá la publicación y de darme cuenta qué he hecho. Entonces, ¿cómo está mi técnica? Esa técnica, qué nivel de eficacia posee, qué nivel de magia posee, qué nivel de espiritualidad posee? Entonces, identificar eso para afilarlo más, tenerlo grabado en película, en video, escrita y en obra. Tengo 33 coreografías. Ese número parece un poco esotérico, Sí, sí, sí. parece un poco de lo que hablábamos la vez pasada, pero no, también existe, así como está ese esoterismo hablando de los números, también existe la ley natural del número. Ese número es específico. Cultural. Sí, claro. Es específico porque cumple todo un ciclo Ya. de desarrollo de información. Entonces, esta es la última coreografía que he podido concretar. Es instinto. Instinto es un solo. En este momento danzo solo por presupuesto. Cuando hay presupuesto, pues invito a artistas o convoco bailarines universitarios o bailarines que les interese el tema. Nos juntamos todos y hacemos un proyecto. Y listo. Yo no dependo del Estado, no dependo de las becas del Estado, ni dependo de las becas de ninguna clase. Yo sobrevivo con mi trabajo. ¿Y mi trabajo cuál es? Dictar clases, eh, danzar mis obras,
asesorar a amigos artistas, actores o de otras fuentes del arte. Y ya, básicamente es eso. O sea, a veces me va muy bien y a veces no tengo para la sopa, no tengo para comer. No me da pena decirlo, es una realidad. Pasa. En Colombia nos pasa eso. ¿Por qué? Porque no tengo una pensión del Estado, no tengo unas becas del Estado, no me han interesado. Creo que el artista debe lucharla por sí mismo también. El Estado debe abrir caminos, facilitar instituciones y generar público, porque para eso tiene las grandes maquinarias. Uno no tiene esas maquinarias. Uno tiene solamente su trabajo, su cuerpo, su mente y no más, y se para frente a un escenario y comparte. Pero se atreve a parar frente a un escenario porque hay un entrenamiento y hay una vocación y hay una espiritualidad. Si yo no tuviera un entrenamiento y yo me viera que no estaba bien preparado para confrontar un público, yo no me subo a un escenario. Nunca, nunca. Pero es que sí veo a gente que sí lo hace. Y es horrible, degenera el oficio. Pero yo no voy a hablar de eso. Estamos hablando de buena información. Sí, de hecho yo quería preguntar, el objetivo de la danza on tree es que yo pueda, ¿qué? O sea, usted me agarra a mí, me dice, venga, yo le dice yo on tree. ¿Qué aprendo yo ahí? Primero, que puedas sensibilizar tu cuerpo, que tengas credibilidad en ti mismo a partir de tu cuerpo Okay. y que te sometas, sí, porque eso es así, someterse a una práctica, a una disciplina que al cabo de 2 meses o un mes vas a ver los resultados. Es así. Ok, y el resultado es un resultado de sanación. Un cuerpo sano, un cuerpo sensible, un cuerpo fuerte, ágil, un cuerpo con conocimiento que le permite elevarse sobre la ordinariez de la vida cotidiana. Ya, Es un poco de cosas. bastante. Eso, yo hago eso con la gente cuando no son artistas de la danza, y está diseñado para cuerpos que no tengan entrenamiento en la danza, pero que tengan interés en el tema. Ya. Entonces hay mucho actor también. Ok. Y también hay personas común y corriente que no hacen arte, que no saben qué es eso, pero por X o Y motivo su hija dijo, ve a esta clase que te va a sanar tu mal caminar, o tus apoyos, o tu mala posición de tu columna vertebral, o andas con tu mente muy estresada todo el tiempo, todos los días hasta tu muerte. Aquí vas a encontrar métodos de meditación danzada Ya. a través del movimiento. Meditas, te curas y te elevas. Y esa capacidad mental, esa calidad mental, yo creo que te da una calidad de vida. Absolutamente. Porque es muy fuerte andar uno enfermo por la vida. Enfermo a nivel espiritual, enfermo a nivel físico, enfermo a nivel mental. Creo que tenemos la obligación, todo ser humano, de velar por nuestro bienestar, nuestra libertad, nuestra magia y nuestra espiritualidad a través de lo que sea. En mi caso es la danza. Y concentro mis esfuerzos, mi investigación y mi vocación en eso. Y sí, he curado gente, me he curado a mí mismo. Hemos hecho obras con gente muy joven, de la temática de la historia de nuestro país, como el Cacique de Calarcá, con Fundanza, bailarines de folclore, que nos tomó 3 meses entrenarnos en mi propuesta de danza contemporánea, hacer una gran obra de 2 horas de duración, donde no hay texto, es solo el texto del cuerpo, el movimiento. Pues soy coreógrafo, sé cómo hacer ese tipo de obras. Y soy profesor, soy entrenador de danza, sé cómo entrenar gente que no está acostumbrada a eso a través de metodologías que he descubierto a lo largo de mi práctica. Ahora, un bailarín y un coreógrafo tiene que saber de música. Sí, Sí. total. Usted tiene que conectar. Al principio, pues vas intuitivamente, pero en el desarrollo del oficio tienes que empezar a desarrollar el oído del músico. Si puedes estudiar solfeo o partitura, mejor, Wow. porque eso te da precisión, Wow. te da precisión y claridad en el concepto sonoro. Ok. Bueno, estoy hablando como un bailarín profesional Claro. No. que tiene que confrontar filarmónica, sinfónica, su público y su obra. Entonces, si ha estudiado la música en su teoría de escritura, va a ser más eficaz en la precisión
y en la interpretación y en la puesta en escena de eso. Ahora, lo pregunto es desde la música también chamánica. O sea, ¿cómo es la música chamánica? ¿Cómo, o sea, yo entro a una clase de danza Omtri. ¿Qué tipo de música voy a escuchar? ¿Es fácil conectarte con esa música? ¿Es muy tribal? ¿Es muy de tambores? Mira, ¿Cómo es ese? vale, en la contemporaneidad se ha desarrollado danza contemporánea primitiva o danza contemporánea del mito. Entonces, hay compositores que traen los códigos del origen, Ujú, los colocan en el presente y le suman los códigos del presente. ok. Y hacen esa mezcla, por eso yo hablaba de que habían buenas mezclas y pésimas Ajá. mezclas, pasa todo el tiempo. Y si su mezcla logra una armonía, pues funciona, funciona. Normalmente la música para meditar son mantras o música mántrica, música que vibra en el tiempo y en el espacio y en tu interior, música meditativa. La música también sirve para meditar, así como la música sirve para danzar, para entretenerse, para divertirse, también existe la música para trascender. La música chamánica es trascendencia y se desarrolla a través de códigos sonoros, mántricos, unidades de sonido que vibran con el universo, que vibran con el Dios interior y que vibran con tu espiritual, con tu espíritu. Entonces, ese sonido, el sonido primitivo, está creado básicamente a nivel atmosférico. Sí. No hay tanta construcción de melodía, Ok. aunque sí la hay. Ujú, ujú. Está más la cuestión mántrica y y acentos graves y agudos para hacer reaccionar al cerebro o los órganos del ser. Ya. Hacer reaccionar hígado, riñón, corazón, porque eso es vibración. Esos órganos, o sea, los órganos del cuerpo están ahí, pero no están fijos, están vibrando. Esa vibración lo conecta con algo etérico, con el cuerpo etérico del ser, si se pudiera hablar así. Sí. Y el cuerpo etérico del ser es invisible. Se siente, pero no se ve. Entonces, la danza atrapa el cuerpo etérico y lo baja al cuerpo físico y comienza la danza. Te estoy hablando de la danza ritual. Sí, claro, claro. Y de la misma danza artística del ballet clásico, y de la danza moderna y de la danza contemporánea, que hay autores que conservan eso, por ejemplo, como Alvin Ailey, Nars Cunningham, Martha Graham, que son autores norteamericanos o que llegaron a Norteamérica a desarrollar la poética de la danza, pero en Europa se desarrolla una danza más tradicional en la academia. Entonces no investigan tanto lo espiritual. Mm. Pues se maneja la espiritualidad básica de la cotidianidad que te da estar en contacto con el arte de la danza. ¿Listo? Pero ir más allá, que es mostrarle al público las fuerzas de Dios en el escenario, eso ya requiere otro, que es lo que yo busco. Mostrar a Dios en el escenario y que el que lo vea, lo sienta, lo observa, que no es una especulación teórica o una especulación formal, Claro. sino que es una presencia que como está en todos, se hace evidente. Uf, Y al hacerse evidente, tú la replicas y se hace la comunicación. ya. Y eso es la danza que yo he estado buscando todo el tiempo. Es que es como un estado de meditación moviéndose, ¿no? Es como La danza que se propone es una meditación en movimiento. Sí, una es meditación. una meditación en movimiento y para adquirir libertad, la libertad absoluta del ser, no una libertad parcializada como lo la tienen planteada hoy en día. Él es libre para unas cosas, pero para otras no. O sea, hay una confusión de libertad con libertinaje. Total, de acuerdo. La juventud contemporánea es libertina, pero no es libre. Total. Son esclavos de placeres, de los sentidos, de los vicios, y no son esclavos de las virtudes. Sí. Si nos esclavizamos a los vicios, nos degeneramos. Entonces nos volvemos seres peores, nos volvemos piltrafas humanas y seres pusilánimes que no tienen voluntad de transformación autónoma y de transformación social. Y tú, si estás acá, es por algo. Y pues ese algo normalmente es para transformar una sociedad o transformar tu familia y transformarte tú o tu familia. Una pregunta un poco, puede ser un poco tonta o puede ser muy inteligente, no sé, No, pero es por preguntas.
Pero yo me pongo a pensar en eso, o sea, es en qué momento termina la danza. Porque, a ver, yo estoy danzando y entro en un momento como de comunión, de éxtasis, yo estoy conectado con el uno. Es algo, alguna vez lo experimenté en una discoteca de baile en Buenos Aires. ¿Tenías ácidos? No, nada, no tomé nada. Estaba muy ebrio y llegué a un estado de alegría tan absoluto que se me quitó la ebriedad y Sí, eso tipo, pasa, fue una cosa súper extraña. Llegué a un estado absoluto de dicha. eso pasa. Fue una vaina muy loca, además porque era un lugar de rock. Se llamaba Salón Pueyrredón en Buenos Aires. Eso fue hace 1000 años. Pero usted en esos estados, usted pierde la noción de espacio-tiempo. O sea, usted está en otro pedo, está ¿Estás en otro mundo? lejos. ¿En qué momento termina la danza? Yo creo que nunca, o sea, la danza como el arte que toca la humanidad son herramientas y son instrumentos que acompañan a la humanidad para que supere su oscuridad y supere su apego a lo material. Cuando hay exceso de apego a lo material, hay vicio de cualquier forma, de ambición por el dinero, ambición por tener cada vez más, ambición por pasar por encima de todo el mundo, etc. Ah, si tú espiritualizas tu materialidad, estás en contacto continuo con la danza. Yo ando en contacto continuo con eso estado. Mm. Yo antes entraba y salía, Ya. pero con la práctica diaria y con mis retiros espirituales al bosque, Ujú. consumo mucho bosque, Ujú. entonces eso me mantiene como en ese estado. Entonces, son estados de lucidez y de estados de conciencia que a veces no quisiera tenerlos, porque se uno cuenta de todo, o sea, y recibo la buena como la mala, o sea, porque hay mucha gente mala caminando, ¿Sí? y uno va caminando y va percibiendo, Ya. y entra a sitios, como contaba el maestro Julio Ferro, cuando Lorca entraba a determinados sitios Ujú. que ahí había pasado algo sangriento, no entraba. Eso pasa, eso nos pasa a los que practicamos diaria y como con vocación y con toda la entrega, eso nos pasa. Se vuelve uno más sensible, ¿no? Pero más allá de la sensibilidad es que desarrolla pues, sentidos más amplios. No queda solamente la sensibilidad de la sensibilidad sensible, no. Esos sentidos que tiene el cuerpo humano, que todos tenemos, que vamos desarrollando con la práctica de los oficios del arte y se van ensanchando. Y tú empiezas a aprender a manejar eso, que es preferible porque también conozco personajes que no aprendieron a manejar y se les viene en contra. Entonces son fuerzas demoníacas, se vuelven fuerzas demoníacas en contra, por hablarlo en Sí, sí. en ese vocabulario cristiano, para que nos entendamos más rápidamente. Entonces es eso, amplías tu espiritualidad, pero tienes que saber manejarla. Claro. ¿Y cómo la manejas? Meditando. Ya, centrándose. Y meditando, aquietando, bajándole el volumen a la mente, porque la mente que tenemos es terrible. Sí. Todo el tiempo está Maquinando. maquilando y moviendo y en un ruido que no te permite tener contacto con tu fuente original, Ujú. por decirlo así de esa forma. Y todos tenemos una luz interior, sino que unos nos alejamos de esa fuente y otros nos acercamos a esa fuente, por hablarlo en ese rigor. Entonces, una vez adquirida, por ejemplo, los chamanes viven en ese estado todo el tiempo, yo no voy a analizarlo. Ujú. O por ejemplo, los bailarines sufi, No. que son los que giran alrededor de la música sobre el desierto, ellos andan, adquieren esos estados, vuelven a la tierra, pero ellos mantienen ese estado. O por ejemplo, los bailarines africanos de varias tribus que nacen desde niños, están en esos estados, son retirados de la sociedad para estar aislados con esa danza, con esa música, y crecen y llegan ancianos retirados totalmente. Pero pues son unos grandes magos, médicos, perciben el futuro, perciben el pasado, arreglan problemas en el presente, que esos eran los hombres de conocimiento también ancestral, ¿no? Antiguo. Ahora los hombres de conocimiento es técnica, ¿no? Sí, total. Política, técnica, economía. Sí, total. O sea, se ha limitado el Sí, poder. Ya, sí, sí. antes el poder, el hombre poderoso de conocimiento era como total, integral, Sí, sí, sí. a pesar de que la humanidad apenas estaba siendo.
Ahora que la humanidad ya ha desarrollado y ha progresado, ha evolucionado a lo largo de miles de años, es fragmentada. El hombre conocimiento no es el bien integral, no es el hombre integral, es el hombre fragmentado, Total. que solo se especializa en determinado conocimiento. Eso, en términos generales, es negativo para la humanidad, porque estamos fragmentados. Con el conocimiento que nos corresponde a nuestra naturaleza humana está fragmentado. Y el conocimiento que nos corresponde a nuestra naturaleza humana es total, es integral. Total. O sea, integral significa cuerpo, mente, espíritu. Total, absolutamente. No solamente cuerpo, 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 o solamente espíritu, 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 o solamente mente, mente, mente. No, es todo eso junto, todo eso integrado para generar una acción más poderosa y reclamar nuestra identidad de las estrellas, nuestra identidad de la luz, que es el ser humano. El ser humano es de las estrellas. Total. El ser humano es un polvo cósmico que contiene las esencias de la divinidad. Y eso lo han descubierto todos los grandes sabios de la historia de la humanidad. Entonces, la humanidad contemporánea olvidó eso. Lo que le corresponde a la humanidad contemporánea es reconectar esas fuentes. Claro. Y la danza es, yo creo que es una de las tantas La herramientas danza que yo hago es una, porque también hay otro tipo de danza que sirve de distracción. Sí. Sí, el arte es así. El arte, hay un arte para distraer y hay un arte para profundizar. Yo hago un arte para profundizar. No estoy hablando mal del otro arte ni nada, pero no me interesa el arte de la distracción. No, y son realidades. Yo me acuerdo que alguna vez le escuché a alguien hablar sobre las Venus, ¿no? Hay una Venus mayor, hay una Venus menor, y Venus que es la de los valores, Sí. exacto, la de los placeres altos, Sí, sí. de lo de las virtudes altas, perdón, y la otra que es la de la Venus, la de los placeres, y ya está lo bajo. Por ejemplo, las vírgenes del sol de la tradición inca o pre-inca, Perú, Machu Picchu, Cóndor, porque trabajé mucho sobre esa investigación, donde las vírgenes del sol es una tradición arcana del origen del mundo, que a través de la danza y la adoración al cóndor como dios del sol, como mensajero de los dioses sobre la tierra, ellas contienen eso. Entonces ellas tienen una danza mística, una danza esotérica. Es un ejército, son como sacerdotisas, como las sacerdotisas griegas o las sacerdotisas egipcias que estaban entrenadas en el control del conocimiento antiguo para que no se refundiera o se perdiera o se distorsionara. Sí, total. Entonces ellas con esa danza, ¿qué es lo que hacían? Protegían espiritualmente toda esa zona y la conexión de intercambio mágico espiritual con el cóndor y el cóndor con el sol. Ese es un mito que lo hice en danza contemporánea. Divino. Bellísimo. Y la música la hizo Alejandro, una de las nuevas generaciones de compositores de la música contemporánea colombiana, porque me interesa dejarles información o compartir. Aquí no estoy tratando de instruir ni de obligar, nada, simplemente compartir mi experiencia, que creo que es una experiencia válida porque pues tiene mucha información. Y ayuda un montón. Y casi nadie más la está compartiendo, ese tipo de información. Hay otro tipo de informaciones que también son muy importantes. Pero eso, la danza ritual chamánica contemporánea es espacios muy poco explorados. Okay. Pero tú te pones a estudiar la historia del arte contemporáneo y es lo mismo, del arte de vanguardia. Sí. Es experimental, es prueba-error, es improvisación y es toda una cantidad de aciertos, desaciertos y por eso nadie los conoce. Pero están haciendo una labor fundamental, que están avanzando en el discurso y que están haciendo otras realidades para vivirlas más ampliamente. Eso es avance, evolución. Pero si la cultura se queda en su círculo pequeño, repitiendo la cumbia eternamente, no creo que avance mucho. Puede mantener una tradición, pero debe explorar, bueno, la cumbia se baila de muchas formas, no sé, por ejemplo, las culturas precolombinas en las cuales vienen las raíces de la cumbia, eso lo bailan de miles formas, de múltiples formas. Qué genial. Ajá.
En cambio, llegamos a la cumbia actual y eso está en una forma. Y hay de aquí, y todos los guardianes del folclore y los dueños de la tradición te matan si llegas a cambiar cualquier otra cosa. Te denuncian, te ven como el hereje, el peor hereje. Yo digo que eso no está bien, eso no está bien. Es bien cuidar la tradición y hacerla respetar, pues con todo el rigor que eso requiere, pero es bien estar abierto a la posibilidad natural de la vanguardia, de la danza de vanguardia. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago danza de vanguardia con bases en la tradición. ¿Y cuál es la tradición? Ballet clásico, danza moderna, yoga. ¿Qué más tradición que eso? Claro. Eso viene desde el origen del mundo. Y actualmente sintetizo todo este discurso que hemos estado explayando en una obra que se llama Instinto, que la vamos a presentar pronto. Ojalá sea aquí muy pronto en la sala. Maravilloso. Eso sería genial. Es una obra de 33 minutos en la cual habla de la transformación chamánica del bailarín en jaguar, cóndor y escorpión, porque son animales de poder chamánico Wow. que pertenecen a la cultura precolombina y con un chamán contemporáneo, que sería yo. Okay. Entonces son personajes que se transforman en esos animales y que confrontan al ser citadino de hoy para sanarlo, elevarlo, curar sus heridas y elevarlo hacia las estrellas. Esa es la obra. Y eso está con una instalación de arte que es un triángulo de sal o un triángulo de arena y velas. Las velas no representan la muerte, porque aquí creen que cada vez que uno pone una vela es que la muerte, el velorio. No sean tan primarios, chicos, no sean tan básicos. Las velas para mí representan el fuego cósmico y el fuego místico del ser humano. Y representa el fuego como tal, lo que emerge de la vela es un guardián. Ese fuego cuida de las malas energías, porque tú cuando haces estos ritos te acechan malas energías. Entonces, chamánicamente tienes que cuidarte de eso, proteger la función, proteger a los observadores, protegerte a ti mismo y elevar el ritual hacia la divinidad, hacia la luz de la divinidad. Básicamente eso es. Maravilloso. Oiga, y ya para finalizar, las personas que quieran estudiar con usted o una persona que está escuchando esto y dice, miércoles, yo quiero saber un poco más del tema. Ok, pues no, mira, en este momento no tengo, pues la única red social que me estoy moviendo ahora es Facebook, Carlos Latorre. Ahí me pueden dejar toda la información. Maravilloso. Y más adelante comunicaré correo. ¿Del canal? Pero por ahora, así como rápido y con que nos podemos coordinar clases o si existe un grupo o actores o personas interesadas en el tema y que requieran, no, que queremos explorar el tema, cuánto valen 2 clases o cuánto vale una clase o cuánto valen 3 clases, pues se dan las clases de información. Chévere. Y se comparte ahí el precio. Eso, por ahora Facebook. Listo. Y que nos acompañen a las funciones que estamos haciendo. Estamos realizando clases los miércoles a las 6:30 en Hoja al Viento. Son clases abiertas a todo el mundo. No requiere mayor entrenamiento, que seas bailarín o actor. Requieres que te interese el tema y que tengas un cuerpo asequible al movimiento. No es que tengas una enfermedad o qué sé yo, que no puedas mover rodillas, no, es muy peligroso. Eso es Hoja al Viento, anoten en internet, Hoja al Viento, director Herbert Antía, profesor Carlos Latorre, Danza on Tree, miércoles 6:30, que estamos tratando de consolidar ese espacio. Eso es nuevo, llevamos 2 clases hasta. No, un poquito. Entonces, si nos acompañan, nos colaboran, investigan. Y ahí vamos a presentar también el 15 de noviembre obra, pues necesito presentar obra porque llevo mucho tiempo estudiando en el bosque y no, ahora necesito contacto con el público, necesito hablar con el público, necesito compartir tanto estudio, tanto esfuerzo con el público, porque pues eso no se debe quedar ahí encerrado. Eso es una información muy bonita, es una información hecha con todo el amor, es una información curativa, es una información que sana, que eleva nuestra energía y además amplifica nuestro conocimiento. Entonces, estén pendientes y ojalá nos sigan. Muchas gracias. Vale, todo bien.
Diego Carlos, hermano, muchísimas gracias por Muchas gracias a ti por la entrevista, por este espacio. Muchas gracias. Pues nada, seguimos pendiente. Igual de todas maneras acá les vamos a hacer dar la información apenas usted se presente aquí a la sala Chévere, y del cara. Mi hermano, muchas gracias.